Hoy estaremos hablando y siguiendo nuestra serie en cuanto a la gloria de Dios. Y parte de entender la gloria de Dios es entender sus atributos. Y al pensar en sus atributos y al pensar en Dios, uno de los atributos que vamos a considerar y que hoy estaremos tratando será acerca de la eternidad de Dios, cómo Dios es eterno. Y esto es interesante nosotros evaluar, porque cuando nosotros pensamos en cuanto al tiempo, nosotros no podemos entender la eternidad. ¿Por qué digo que no podemos entender la eternidad? Porque cada uno de nosotros somos seres finitos. Es decir, tenemos un inicio y tenemos un fin. Y las cosas en nuestra vida, a nuestro alrededor, generalmente también tienen un inicio y tienen un fin. Cuando tratamos de evaluar y de pensar más allá de un inicio y de un fin, es cuando nos encontramos en problemas, porque ¿cómo podemos saber más allá de un inicio y de un fin? Y no solamente este es un problema para nosotros, cuando nosotros pensamos en Dios en cuanto al tiempo y en cuanto a considerar un inicio y un fin, y decimos que Dios es eterno, que no está limitado a un tiempo, nuestra pregunta es, ¿y cuándo inició? Y la respuesta es, Dios no tiene inicio, Dios es eterno. Y nuestra mente nos lleva a pensar, no, pero es que las cosas tienen un inicio. Pero eso es dentro de nuestra esfera de pensamiento porque somos seres finitos. No somos seres infinitos. Y no solamente esto es importante, cuando consideramos el tiempo y decimos que Dios está en todo lugar, en todo momento, mucho más nos crea problemas a nuestra mente porque nosotros no podemos estar en todo lugar y en todo momento porque tenemos que recordarnos, somos seres finitos. Pero Dios no es un ser finito, Dios es un ser infinito. Pero cuando pensamos acerca del tiempo, es interesante cómo evaluamos y consideramos las cosas en la vida. Un poeta que también era pastor, Henry Van Dyck, escribió lo siguiente en cuanto al tiempo. Dice, el tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan, demasiado rápido para aquellos que temen, demasiado largo para aquellos que lamentan, demasiado corto para aquellos que celebran, pero para quienes aman el tiempo es eterno. Y esto me hacía considerar y evaluar, cuando tú eres un niño, el tiempo parece que no avanza. Yo lo veo con mi hijo que dice que ya quiere tener 5 o 6 y yo no quiero que tenga todavía esa edad porque quiero que el tiempo se detenga y vaya mucho más lento. Pero en su noción del tiempo él quiere ser más grande, quiere alcanzar más edad, quiere ser ya como otros que ve que pueden alcanzar a hacer ciertas cosas. Y esto nos mete todavía en un problema mucho más grande cuando en ciertos juegos te dicen hasta que tenga 6 años puede jugar, hasta que tenga cierta edad puede hacer estas cosas. Entonces eso nos lleva a querer tener otra edad que no tenemos. Es como cuando dices, pues tengo 15 años pero ya quiero sacar mi licencia de conducir. Entonces, ¿qué edad quieres tener? Pues si no me quieren firmar mis papás a los 16, pues quiero tener 18 para ahora yo ir y tramitar mi licencia de conducir y ahora hacer es. Cuando nosotros estamos desde esta perspectiva, desde un niño, de una edad menor, siempre pensamos en el tiempo como algo que queremos alcanzar, que queremos lograr, que queremos llegar. Pero mientras más avanza nuestra vida, nosotros queremos que el tiempo ya no avance tan rápido. Queremos que el tiempo se detenga, vaya más lento. Y al final de nuestros días, nuestro tiempo otra vez se vuelve a parecer lento, que no avanza, que no trasciende. ¿Y el tiempo ha cambiado? No. Todos seguimos teniendo las mismas 24 horas, los 7 días de la semana, pero nuestra percepción del tiempo sí ha cambiado. Y eso es lo interesante cuando nosotros pensamos en Dios, porque cuando consideramos su eternidad, nosotros nos damos cuenta que Dios no está apurado por el tiempo.
Dios no está esperando que llegue tal día porque Dios está en ese día. Pero Dios no está esperando que también se detenga para que no avance porque Dios está en todo y sobre todo porque Él es eterno. Él es eterno. Y entonces, a la luz de entender esa eternidad, que quisiera que hoy pudiéramos considerar cómo esa eternidad tiene un impacto en nuestra vida hoy. Porque todos podríamos decir, ¿Dios es eterno? Pues sí. Dios es eterno, pero ¿eso qué implicaciones tiene para mí? El hecho de entender que Dios es eterno. Y para eso vamos a estudiar el Salmo 90 en esta mañana. Es interesante que este salmo es un salmo de Moisés. Así inicia ahí arriba en el Salmo 90. El Salmo 90 dice, oración de Moisés, varón de Dios. Y esto es importante mencionar, porque la mayoría de los salmos son escritos por David, por Asaf, pero este no, este es un salmo de Moisés que va a tener relevancia mientras nosotros vamos leyendo, porque nos va a poner en un contexto en donde Moisés está pasando esas dificultades y esas aflicciones en el desierto, y donde también él entiende que su vida no es eterna, pero sí que tiene a un Dios que es eterno. Nosotros no deberíamos de sorprendernos de encontrar a Moisés aquí en los Salmos, porque la realidad es que podemos ir a la Escritura y ver en Éxodo 15, en Deuteronomio 22, cómo hay otros cánticos que Moisés hizo, que Moisés habló hacia el pueblo. Pero también es importante entender que nosotros en esta parte de este libro de Salmos estamos entrando a un libro en particular, es el libro número 4. Aunque tenemos los 150 salmos, esos 150 salmos están divididos en 5 libros. Y el libro número 4 de estos 150 salmos comienza con el Salmo 90, en donde vamos a encontrar cómo estos salmos están agrupados con la majestad, con la gloria, con quién es Jehová. Y para dar una noción de esto, por ejemplo, si ustedes van al Salmo 93, ¿cuáles son las primeras 2 palabras de este salmo? Jehová reina. Salmo 97, ¿cómo inicia este salmo? Jehová reina. Salmo 99, Jehová reina. Y en otros salmos encontramos esa invitación a adorar a este Dios, a Jehová, que es el Rey soberano, que está sentado por sobre todo. Pero entonces, si nosotros vamos a hablar de la eternidad de Dios, vamos a ver y vamos a considerar 3 puntos. El primero que vamos a considerar lo encontramos en versículos del 1 al 3. Y aquí vamos a hablar de cómo el Dios eterno es nuestro refugio. El Dios eterno es nuestro refugio. El Salmo 90 comienza así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Moisés inicia diciendo, Señor, tú nos has sido refugio. Y cuando nosotros pensamos en la vida de Moisés, nosotros nos damos cuenta que en realidad Dios ha sido refugio para él y para su pueblo. ¿De dónde sacó Dios a los israelitas? De Egipto. En Egipto estaban como esclavos. ¿Quién les libertó de la esclavitud? Dios. Y esto era evidente para ellos, porque por la forma en la que ellos salieron, nunca hubieran podido salir de esta forma por la mano de Moisés, por su propia mano. Ahí encontramos las 10 plagas. Ese es el poder de Dios. Cuando ellos van avanzando y los egipcios vienen detrás de ellos, ¿por qué los egipcios nunca logran atrapar o encontrarse con los israelitas? Porque la mano de Dios está deteniendo para que nunca lleguen. ¿Por qué los israelitas pueden cruzar el Mar Rojo y los egipcios no?
porque Dios está obrando. ¿Por qué después de eso no han pasado 3 días y los israelitas ya tienen sed? ¿Quién provee de agua para que ellos puedan tomar esa agua? ¿Quién provee de alimento por 40 años a un pueblo de más de 1 millón de personas? Dios. Y por eso el salmista, que en este caso es Moisés, dice: Señor, tú nos has sido refugio. Porque en muchos momentos de la historia del pueblo de Israel, Moisés ha sido testigo de cómo Dios ha sido refugio para su pueblo. Cómo Dios ha sido refugio para su pueblo. Ahora es interesante notar esta palabra refugio, porque esta palabra refugio también significa morada. Morada. No solamente es alguien que socorre o que ayuda, sino esta palabra refugio también significa morada. ¿Dios había sido morada para su pueblo? Sí. Porque de hecho nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Dios viene a habitar en medio de su pueblo y está en medio de su pueblo. El Dios eterno viene a morar y su presencia viene a morar en medio de su pueblo. Y Dios entonces viene a ser morada con su pueblo. Esta palabra refugio también significa esto. Y espero que guardes esta palabra porque más adelante la vamos a volver a mencionar. Refugio también significa morada y tiene que ver con cómo Dios ha sido, sí, un socorro, pero también cómo Dios ha sido morada para su pueblo. Pero Moisés sigue diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es decir, el que el Señor fuera refugio, que el Señor fuera morada para su pueblo, no comenzó solamente con Moisés y no comenzó en el desierto. Desde antes del tiempo, viendo cómo Dios ha formado a este pueblo y cómo los ha traído para ser un pueblo especial, Dios desde ese tiempo y desde ese momento ha sido refugio para su pueblo de generación en generación. Y esto nos muestra cómo entonces el Señor ha obrado y ha cuidado de su pueblo para que ese pueblo sea suyo, y cómo entonces ahora Él viene a ser ese refugio para ellos. Porque lo vemos a lo largo de la historia. Cuando pensamos en Abraham, Dios saca a Abraham de su tierra y de su parentela para llevarlo a otro lugar en donde Él va a formar a su pueblo. Pero aún en eso vemos cómo el Señor provee y cómo el Señor es refugio, porque Abraham no puede tener hijos, pero en su vejez Dios le da un hijo. Y no solo eso, se lo pide para que lo entregue. Pero ese mismo Dios es el que provee de un cordero para que ese sea el que sea sacrificado y su hijo no. Y a lo largo de la historia nosotros vamos a ver cómo entonces el Señor viene a ser refugio, viene a ser ese socorro de generación en generación, y viene entonces a morar con su pueblo. Porque si nosotros nos damos cuenta en la historia, en el inicio, que es lo que vamos a ver ahora, en la creación, dice versículo 2: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Porque este versículo 2 nos habla de ese momento de la creación, y aún en la creación Dios ya existía. Dios no fue creado. Jesús no fue creado, el Espíritu Santo no fue creado. En la creación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, que estas son cosas finitas, que un día acaban, que un día terminan, pero desde antes el Señor ha sido Dios, pero también ha sido refugio. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es interesante cómo Moisés usa estas palabras de desde el siglo y hasta el siglo, porque eso marca un inicio y un principio para nosotros. Desde este siglo hasta este siglo, pero eso lo hace para mostrarnos cómo Dios siempre ha estado, no que está limitado en un tiempo, sino que siempre ha estado, y desde el siglo hasta el siglo, Dios sigue siendo Dios. Él es
Dios. Él es Dios. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Y aunque a nosotros no nos parezca que esto sea un refugio, el hecho de que el Dios eterno, el Dios que ha sido refugio de generación en generación, el Dios que ha estado desde el siglo y hasta el siglo, aquí llama al hombre para que reconozca quién es Dios y cómo y quién es Él. Por eso dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Es decir, yo soy Dios y por lo tanto a ti te llamo a que al ver mi grandeza tú reconozcas quién soy yo, y eso aún se ve a través del juicio. A través del juicio. Entonces, alrededor de estos versículos hemos visto cómo el Dios eterno es nuestro refugio o es el refugio. Pero como número 2, vamos a ver cómo el hombre efímero es frágil. El hombre efímero es frágil. Y vamos a verlo desde versículos 4 al 11. Dice así, versículos 4 al 11, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y aquí en estos primeros 4 versículos vemos cómo contrasta entre el Dios eterno y el hombre que su vida pasa. Primero nos muestra cómo para el Señor dice, 1000 años delante de tus ojos son como el día ayer que pasó. Nosotros nunca podríamos contar 1000 años en nuestra vida, pero sí podemos contar el día de ayer. Y dice el salmista, dice Moisés, para ti el Señor son 1000 años es como el día de ayer. Porque tenemos que recordar, al Señor no lo marca un tiempo y un momento, porque el Señor no está limitado por el tiempo. Pero esto nos hace notar mucho más cómo es entonces, por lo tanto, el hombre y la vida del hombre. Aunque para nosotros podría parecer larga, no lo es. Dice ahí mismo en el versículo 4, y como una de las vigilias de la noche. No sé si alguna vez has pasado tiempo en vela, tal vez porque estás esperando a alguien toda la noche o porque vas manejando o algo similar. Pero mientras la noche va pasando, cada vez se vuelve más difícil y más tedioso mantenerte despierto. Sobre todo ya para las 2, 3 de la mañana, cada vez es más difícil. Pero llega un momento en donde empieza a salir el sol y todo parece que pasó muy rápido, aunque en el momento no. Aunque nuestro momento o nuestra vida podría parecer que dura mucho, la realidad es que comparada con el Señor es como una de las vigilias de la noche. De hecho, lo que sigue haciendo Moisés es dándonos imágenes de cómo esto es tan fugaz y tan efímero. Versículo 5, los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Cuando tú ves una flor y la cortas, ¿cuántos días puede durar? Muy poco, muy poco. Y así, en comparación con el Dios eterno, nuestra vida es efímera. Nuestra vida es efímera. Versículos del 7 al 9 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. El salmista nos vuelve a recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por un lado tenemos al Dios eterno,
que no está limitado por el tiempo, pero por el otro lado tenemos al hombre que es limitado, que está limitado por el tiempo. Por el otro lado tenemos a ese Dios eterno que quiere morar con su pueblo y que es ese refugio para su pueblo, porque recuerda, refugio también significa morada. Dios quiere morar y habitar con su pueblo, pero por el otro lado tenemos al hombre que va tras el pecado y que peca contra este Dios que lo ha creado. Es lo que nos dice el versículo 7, con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. ¿Y por qué Dios, que quiere morar con su pueblo, que quiere ser refugio para su pueblo, va a mostrar furor e ira hacia su creación? Bueno, versículo 8 nos dice esto: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Cuando nuestra pecaminosidad la comparamos con el Dios eterno que tenemos, nosotros nos damos cuenta que entonces cuando Él hace juicio por nuestro pecado, Él es justo. Él sigue mostrando su gloria porque el ser humano se ha rebelado contra el Dios que es eterno, contra el Dios que lo ha creado. Y por lo tanto, cuando somos puestos a la luz de Dios, a la luz de su palabra, el resultado que hay delante de nosotros o lo que emana de nosotros es nuestra perversión, nuestra pecaminosidad, nuestro propio pecado, nuestra depravación. Por eso continúa Moisés diciendo ahí en el 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Porque al pensar y al considerar entonces quién es ese Dios eterno que quiere morar con su pueblo, que es refugio, y por el otro lado a este hombre finito que se rebela contra Dios, que está en pecado, nuestros días, ¿qué fin tendrán? Declinan a causa de tu ira. Porque al tener esta comparación y al ponerlo a la luz de tu rostro, nuestro yerro nos lleva a la condenación. Entonces no solamente somos limitados, sino que también somos pecadores y por lo tanto también somos culpables para recibir su juicio. Versículos 10 y 11. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Moisés vive alrededor de 120 años. Y cuando él está diciendo esto, dice que los días de nuestra edad son 70 y si en los más robustos son 80. Y él puede entender que lo que el Señor le ha permitido vivir ha sido por la gracia y misericordia, porque normalmente el ser humano, su tasa de vida tiende a tener esta vida. Ahora, no es en todos, hay excepciones donde podemos encontrar a personas que llegan hasta los 100 o más de 100 años, pero la realidad es la que encontramos aquí y en Eclesiastés. ¿Cómo es la vida? La vida se vuelve pesada, tediosa, no solamente para la persona, sino también muchas veces para las personas que están a su alrededor, porque nuestro vigor y nuestra fuerza se acaba, se limita. Pronto pasa, como dice en el versículo 10, y volamos. Así que esto nos debería de animar y llevar a considerar cómo entonces estamos viviendo, porque es lo que el versículo 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Tenemos al Dios eterno que quiere morar y habitar con su pueblo, y tenemos al hombre rebelde que está en pecado, que está depravado y que se rebela contra Dios.
Y no solo eso, si lo ponemos en esa balanza, por un lado tenemos al Dios eterno que no lo limita a nada, y a este hombre que lo que puede vivir tal vez sean 80 años, pero aún así este hombre se rebela contra su Creador y contra el Señor y contra el que quiere ser su morada y el que quiere ser su refugio. Así que entonces lo que termina haciendo Moisés en versículos 12 al 17, y como tercer punto es lo que vamos a ver, vamos a encontrar el clamor del hombre hacia el Dios eterno. El clamor del hombre hacia el Dios eterno. Dice versículos 12 al 17, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés hace una oración, la cual sería bueno que nosotros también consideráramos y tuviéramos. Versículo 2, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si sabemos que somos limitados en el tiempo y que tenemos un tiempo definido, y que la realidad es que no todos vamos a llegar a los 70 o a los 80. Puede ser que algunos de nosotros no tengamos más que días, meses o uno u otros años de vida. Y por lo tanto Él dice, lo que nosotros necesitamos es traer al corazón sabiduría, y eso no lo puedo aprender de mí, no lo puedo sacar de mí, sino ¿quién me lo tiene que enseñar? El Dios eterno que quiere morar con su pueblo, que quiere ser refugio para su pueblo. Por eso dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y aquí en estos versículos que siguen vienen unas cosas interesantes, porque por un lado el versículo 13 dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Parecería que el salmista le está diciendo, que Moisés le está diciendo, ya que tu ira no esté, y no es lo que está haciendo Moisés. Lo que sí está mostrando es cómo la misericordia del Señor, versículo 14, es lo que permite que entonces nosotros podamos morar y habitar con Él y estar en Él. Por eso dice versículos 14, sácianos de tu misericordia. Alégranos, versículo 15, aparezca en tus siervos tu obra, porque de esa forma, al ver quién es Dios, al ver nuestra condición, lo que el hombre tiene que hacer es, Señor, sálvanos, Señor, muestra tu misericordia, Señor, ayúdanos. Y de esa forma nosotros podemos cantar, podemos alegrarnos, podemos entonces, esa obra de nuestras manos puede ser confirmada, como termina versículo 17. Pero es importante entender este texto a la luz de lo que nosotros vivimos ahora. Y para eso quisiera que pudieras ir a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Recuerda, ¿qué significa refugio? Morada. Moisés dice que Dios que Dios es nuestro refugio, nuestra morada. Juan capítulo 1 dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Recuerdas? Hablamos de la creación. Desde antes del tiempo Dios existía, porque Dios no tiene un inicio. Y por Él
Y por medio de este verbo fueron creadas todas las cosas. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Recuerdas cuando cuando vemos al Dios eterno y su luz muestra, nos apunta a nosotros, nos hace ver nuestra condición de pecado y nuestra maldad? Voy a brincar a versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 14, lo que nos está diciendo es que Jesús ha venido a ser morada. Morada. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y aquí se nos vuelve a mencionar Moisés. Cuando nosotros pensamos en este salmo escrito por Moisés, nos damos cuenta que Dios ha sido refugio para su pueblo de generación en generación, porque Dios ha querido habitar con su pueblo, morar con su pueblo. Pero cuando comparamos a este Dios eterno con el hombre que es finito, que es pecador, nos damos cuenta que este hombre finito no puede acercarse a su Creador, no puede estar en comunión con Dios por su pecado, por su maldad, y lo único que merece, según lo que vimos el Salmo 90, es juicio. Es juicio. Pero recuerda, Dios, ¿cómo comienza el Salmo 90? Dios es... ¿Qué dice el Salmo 91? Si están aquí, ¿qué dice el Salmo 91 ahí en sus Biblias? Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Y cuando nosotros pensamos en cómo Jesús es quien viene a habitar y a morar, y cómo esto no fue designado simplemente a partir de Génesis 3:15 cuando hay pecado. No, este fue el plan eterno de Dios de morar y de habitar con el hombre. Pero para eso Jesús tenía que venir a esta tierra, tenía que morar con el hombre, tenía que hacerse carne para, así como veíamos en el Salmo 90, recibir esa misericordia, esa gracia, ese perdón, y que por lo tanto el hombre pudiera alabar al Dios que es eterno. La eternidad de Dios no solamente implica que Él es eterno y pues Él siempre va a existir. La eternidad de Dios implica que nosotros somos finitos y que por lo tanto somos dependientes de Él, y que por lo tanto necesitamos a Él, y que necesitamos de esta morada, necesitamos a Jesús que more en nosotros para poder relacionarnos y tener comunión con el Dios eterno. ¿Te das cuenta de la bendición que tenemos de tener una relación con el Dios que es eterno, que permanece, que tiene toda la sabiduría? Hace un momento decíamos, la oración de Moisés es: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿De dónde podremos tener esa sabiduría? Si el Dios eterno que ha venido a morar con el hombre y que ahora ha venido a ser parte con el hombre para habitar
en Él y por medio del Espíritu Santo ahora morar en todo aquel que es creyente. Y eso es solo porque el Dios eterno ha venido a morar con el hombre. Oremos, Señor. Pido que estas cosas y estas realidades de nuestra vida, Señor, no simplemente nos lleven a decir, sí, yo ya sé eso, sino que, Padre, esto nos lleve a evaluar nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo nosotros hoy? ¿Estamos siendo dependientes del Señor? ¿Estamos, Señor, viendo cómo nuestra vida pasa y te necesitamos? ¿Estamos viendo, Señor, la bendición que tenemos de tener a Cristo habitando y siendo nuestro refugio? Padre, pido que así como Moisés podamos orar diciendo, Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que entendemos que la sabiduría es Cristo, el único que puede darnos sabiduría y discernimiento para vivir en esta vida. Te alabamos, Señor, porque eres ese Dios eterno que se ha dado a conocer a nosotros y que nos muestra nuestro pecado para que entonces podamos venir a ti en arrepentimiento y fe y confesar que tú eres el Señor. Obra y trabaja en nuestras vidas. Esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén.